organizado del periodo medieval, all of this emphasizes the ignorance of the individual. cada uno de estos tres enfatiza la ignorancia del individuo. And where there's ignorance, these systems will rise up. ¿Y sobre qué punto de ignorancia es que se levantaron estos sistemas? In the most ignorant nations, Y esto fue en las naciones más ignorantes. you will have paganism, Es donde tú encuentras el paganismo, Romanism, el romanismo and Islamism. y el islam. Now today, paganism doesn't mean the same as it did before the time of Christ. Pero el concepto de paganismo no tendría hoy la misma definición que lo tuvo en los tiempos de Cristo. Before Christ, it was based on not knowing God or being taught who God was. Antes de Cristo el concepto definía a aquellos que no fueron enseñados a conocer a Cristo o a Dios y su ley. Unless they came in contact with the people of God. Y no podrían a menos que entraran en contacto con el pueblo de Dios. And we know God gave each of these pagan, ignorant nations Y sabemos que Dios le dio a cada una de estas naciones a paganas witness of the one true God. e ignorantes testimonio del Dios verdadero y You know, único. the power of that message, Ahora, el poder de ese mensaje as simple as it might be, es tan sencillo como se puede hacer was supported by miraculous events. y fue apoyado por eventos milagrosos sorprendentes. When a people who heard actually could see. Y cuando la gente que escuchaba, de hecho, podían ver. What made Abraham unique? What made Abraham unique? Lo que hizo a Abraham un personaje único That he believed without seeing. es que A él miracle. creyó sin ver. Probably the best miracle was his birth of Isaac. Y quizás el milagro más importante para él era el nacimiento de su hijo Isaac. Okay. But that's what made his faith so spectacular. Pero eso es lo que hizo a la vez su fe tan espectacular. So when you look in the world today, where is the most ignorance? Entonces cuando miramos al globo hoy día, al mundo, miramos ¿dónde están los más ignorantes? Okay. Now paganism is today a rejection once the gospel is taught. Entonces el paganismo hoy podríamos definirlo como el rechazo a la presentación del evangelio. That's more serious, isn't it? Y esto es algo bastante serio. And that is more aggressive because it's willful ignorance. Y esto es más agresivo porque es ignorancia voluntaria. Okay. And so we have lots of Christ rejection in modern times, don't we? Tenemos mucho rechazo hacia Cristo y el cristianismo en la sociedad moderna. It is a form of not only rejection, but also based on false ideas. Y no solamente es obediencia voluntaria, pero está basada en ideas falsas. Okay. So when we get to Islamism, where is it most prevalent? Entonces cuando llegamos a contemplar el islamismo, ¿dónde es más And prevalente? it tells you how weak the Romanism was Y eso nos muestra cuán débil el romanismo fue, when Islamism spread so quickly. porque el islam se esparció tan rápidamente. And this is our relationship between nations that are, again, without knowledge. Entonces aquí tenemos la relación que hay gente de los pueblos o naciones sin conocimiento o ignorancia. That's why teaching is so important. Y de nuevo eso resalta la razón por la cual enseñar It's es tan different importante. from preaching, it's guiding. Teaching is guiding. Enseñar es guiar, es diferente a predicar To sort of reason with a person. e intentar razonar junto con una persona. Meeting them where they are in their Y encontrándonos con ellos en el nivel donde estén. The Great Commission hasn't changed. La gran comisión tiene un cambio. Go and teach all the nations. Y por tanto ir, ¿no? y predicar y enseñar en todas las naciones. Okay, that's more personal than massive, shall we say, crusades. Y esto es más personal que las cruzadas masivas. And where do you begin teaching? In the home. Y lo que tú empiezas a enseñar en la casa, en el Right. hogar, The first teaching, the first lessons ought to be in the family, in the home. las primeras lecciones o enseñanzas tienen que ser establecidas en el hogar. And who's the first teacher of a child? ¿Y quién es el primer maestro de un niño? The mother. La madre. The mother, okay. She shapes the initial character
and discipline. Ella moldea el carácter y la disciplina inicial de ese hijo. So Islamism, Así que el islamismo okay, is different from Mormonism and paganism. es distinta al romanismo y al paganismo. This one, as is defined, is that God is really separated from His creation. El énfasis de ellos es que Dios está totalmente separado de su And the creación only way you can know who God is, y que solo se puede conocer a Dios okay, through His prophet Muhammad. a través de su profeta Okay? Mahoma. Now, let me see the history of Mohammedanism. Y vamos a ver entonces la historia un poco detrás del islamismo. Okay, the birth of Islamism is in Arabia, El islamismo surge en Arabia, okay, in the nation of Arabia. en la nación que ahora es Arabia Saudita. And this goes back to the son of Abraham, Y como procedentes de uno de los hijos de not Abraham, Isaac, but Ishmael. procedentes de la raíz de Ismael. Okay? So we have a competition already, don't we? Y ya tenemos una competencia desde el comienzo, ¿verdad? Okay. The offense of Ishmael, La ofensa de Ismael, okay, who was the firstborn, but not the son that was to be the vehicle. que fue el primogénito, pero no el hijo escogido para ser el vehículo de Dios. He's not the lawful son. No es el hijo legal. So this spirit of Ishmael, Entonces, ese espíritu de Ismael, okay, God gave him Arabia. al cual Dios le dio Arabia, And God said to Hagar, I'm going to give him favor. y Dios le dijo a Agar, su madre, yo voy a darle favor a Ismael. Okay? He will have 12 tribes. Él va a ser padre de 12 All right. tribus. He has sympathy and compassion on the condition of Ishmael. Y Dios tuvo empatía y compasión por la situación de When Ismael. Ishmael was the oldest of the two, Isaac, older than Isaac. Y he siendo was que growing Ismael era mayor que Isaac, his character was one who harassed Isaac. He harassed. pero el carácter de Ismael era uno que fastidiaba a su hermano menor. There's a spirit of resentment. Ya había en él un espíritu de And resentimiento. throughout the history, ancient history, Y eso es visible a través de la historia antigua. and that spirit is very strong because it's up to even time. Y ese espíritu ha sido muy resistente y perdurable porque lo encontramos hasta hoy. Again, it's a consequence. Así que aquí vemos una consecuencia. It's like Adam's consequence. It travels throughout all of human history. Y así como la decisión de Adán trajo consecuencias a través de todas las eras y And edades throughout humanas, the line of Abraham, a través de la línea de Abraham, it transfers. eso se transfirió. Now, the gospel will come to Ishmael. Ahora el evangelio vendría a Ismael. Okay, there will be a season where there will be truth given to this people. Habría un tiempo en el que la verdad le sería entregada a ese mismo pueblo. But God used Ishmael or Islamism, Pero Dios usó a Ismael o al Islam okay, is a part of Israel's history. como parte de la historia de Israel. And it's still part of Israel's Y history todavía son parte de la historia de Israel, for a reason. por una razón. Okay, so what Arabia, the character of the Arabian people, Ahora, las características del carácter de la gente de Arabia, Islamism was made for this people. porque el islamismo fue hecho para ese tipo de gente. As much as Muhammad tried to elevate them out of idolatry, Tanto como Mahoma intentó sacar a ese pueblo y elevarlo de la idolatría and their sensuality, y de su sensualidad, he eventually formed his system around their character. entonces él conforma este sistema religioso alrededor del carácter de los Is that any different árabes. than modern Christianity? ¿Sería algo distinto ese intento al cristianismo moderno? Let's conform Christianity to the world, Donde estamos es que el cristianismo se ha acomodado al mundo que nos to rodea their pleasures, para hacer cumplir los mismos placeres, to their arts, en las mismas artes without any regard to God's laws. y sin ningún reconocimiento de la ley de Dios en todo esto. But this is again
a method of advancement, of progress, we say. Sin embargo, podemos decir que este sistema, aunque incompleto, sí ayudó a avanzar al pueblo. Now, he had the observation of the poverty of his own people. Mahoma había visto y observado la pobreza de su propio pueblo. Okay, they were again very intent idolaters. idol worshippers. Ellos eran idólatras comprometidos. He observed that even in his Mecca, his city, Él había observado que incluso en la ciudad de la Meca they even worshipped a black stone. adoraban una piedra, un meteorito negro. Very superstitious, of course. Era una nación muy supersticiosa That this stone was a star. y pensaban que esa piedra era una I guess estrella. it was, what is it, that falls from the skies? What asteroid? Ajá. Yeah. Sí, ya. Era un asteroide que había caído supuestamente del cielo. But every tribe had a star they looked up to. Pero cada tribu tenía su propia estrella a la cual mirar. And because this one came down, Y siendo que esta cayó, les cayó ahí. okay, that it came from heaven, fell from heaven. Y esa, pues obviamente un meteorito cayó del cielo. My crazy mind says that's the devil. He came Y from heaven. mi mente medio loca dice, eso fue el diablo el que les mandó esa piedra. They had this mixed up. Y por eso tienen todo patas arriba. Wasn't the devil called a star, a morning star? Y no era justamente Satanás Star llamado of la heaven. estrella de la And mañana. look at how it's perverted. Y mire cómo se ha pervertido. But it's a black stone. Pero es una piedra negra. Okay. So they're worshiping something fantastical. Así que ellos adoraban algo que era I would fantástico. say it was a perversion of truth. Of course. Pero yo diría que fue una perversión de la verdad. Again, that's the ignorance and the perversion at the same time. Y esa es la ignorancia que les afirma caminar en su perversión. Okay? And around it, they built a mosque. Y alrededor de ese monumento construyeron una mezquita. So again, it was not idolatry, but also they had many marriages. Y no solamente tenían la idea de la idolatría, sino también de la poligamia, varios matrimonios. And of course, he in his observation saw this is what was keeping back his people. All this, Y él pensaba que esto era lo que impedía que su pueblo avanzara, these outward practices. esas prácticas externas. And that's what people want to exterminate in the world, is outward. Y es lo que toda religión o sistema intenta exterminar, es el comportamiento externo, The outward actions. change las the outward. acciones externas. So his movement, his intent was to bring them out of this. Así que en su movimiento sistema intentaba sacarlos de donde estaban. And so that's called reform. Y eso se llama reforma. I'm going to teach my people, Entonces él pensaba, voy a enseñarle a mi pueblo okay, a different way. de una manera And diferente. he had some, again, little knowledge. Pero of everything. la verdad es que él tenía un conocimiento muy limitado sobre casi todas las cosas. And we know that he had a little bit of the scriptures. Sabemos que él tenía algo, luz de algo de las And escrituras. also at the time we know the Jews had the Talmud. Justo en la época donde los judíos tenían el Talmud. And they had moved from the scriptures to the Talmud. Es decir, los mismos judíos se habían movido de las escrituras a los escritos de los rabinos, al Talmud. Wise sayings of Jewish scholars. Y entonces no era qué dice la Biblia, qué dice Dios, sino qué han dicho los eruditos judíos. Okay. And so he combined what he put together. Entonces lo que Mahoma hizo al configurar su libro The sagrado, external government of Judaism entonces la forma externa del judaísmo, and some of their ceremonies, incluso algunas de las ceremonias judías. and said now he has the new news. Y ahora entonces él se autoproclama como el portador de las últimas nuevas. The light he had Y la luz que él tuvo, that advanced him as the last prophet of God. y entonces él se anuncia y se pregona como el último profeta de Okay. Dios. That he was above Moses, Obviamente él se considera superior a and Moisés Jesus was a prophet. y Jesús es apenas un profeta. Okay, so he's better than Moses. He's better than Jesus. Entonces se autoproclama mejor que Moisés y mejor que Jesús. Okay, that was his proclamation, Esa fue su proclamación. and so that his God, the Entonces, revelation of his God, Allah,
Entonces proclamaba que la revelación de su Dios, que se llama And Alá, he was the prophet of Allah. y que él era el profeta de ese Dios Alá. And so his way of leading his people La forma como él guió o lideró a su pueblo was that they submit. era que ellos se To tenían Allah. que someter a Alá. And like Moses, Y como he Moisés, recorded the sayings él registró los dichos, of Allah in the Quran. las palabras de Alá en el Corán. Now, the Quran is a mixture of things. Como ya dijimos, el Corán es una mezcla de distintas And cosas. some people who have read it said it's just mixed up. Y cuando la gente lo lee, no sé si lo han leído, pero es un libro todo Okay. mezclado. But he was dealing with people who were not only educated, but they were not spiritual people. O sea, aquí hay que leer algo de un pueblo que no era educado y a la vez era un pueblo que no era espiritual. And we watch even as Catholicism grows in power, Y entonces observamos cómo, aun cuando el catolicismo creció en tamaño y poder, and true Christianity is weakened by the corruption, y la verdadera cristiandad fue debilitada por la corrupción de la iglesia, Islamism grows strong. entonces fue justamente la época donde el Islam creció más fuerte. And why has Islamism been such a concern in world history, current history today? ¿Y por qué el avance musulmán ha sido una preocupación constante en The el mundo violence anterior e incluso en el mundo That we are presente? experiencing. Y incluso elementos que nosotros estamos It's experimentando almost hoy. as if God is chastening, okay, the Christians. Es como si Dios estuviera azotando con ellos a los cristianos. Because again, they have also mixed the world with themselves. Porque ellos también han mezclado sus doctrinas con las But prácticas there's a mundanas. relationship Pero ahí hay una relación. between the conflicts Christianity is having with the attacks of Islamism Las confrontaciones que está teniendo el cristianismo por los ataques del Islam and the spiritual corruption that we are experiencing today. y la corrupción espiritual que hemos estado experimentando Again, hoy. it's another form of force. Entonces Okay. es otra forma de fuerza And the stronger one is the right one. y con la idea de que el más fuerte es el que tiene la razón. Okay? Force or might is right. That's Entonces all the world knows. en el mundo antiguo y todavía el fuerte es el que tiene la We razón. must be right because we're the fastest growing. Entonces para ellos debemos ser los que tenemos la verdad porque somos los que crecemos más And rápido we're taking over. Right? y estamos tomando territorio. And one of the problems the Islamic people have is, why does God have a son? Entonces, uno de los problemas que tiene el Islam para explicar es cómo es que Dios tiene un hijo. They think in sensual terms. Porque lo piensan en términos sensuales, físicos. I sat I think in a place where there were two Muslim women, Y me senté alguna vez en un lugar donde habían dos mujeres musulmanas and they only thought of son as a physical thing. y pensaban de un hijo, la posibilidad de un hijo como algo meramente físico. That somehow it came from a physical act. Es decir, el hijo tuvo que haber venido de un acto físico, Okay, and that God isn't physical. pero Dios no tiene Allah físico. isn't like that, and they couldn't understand the son, meaning the nature. Entonces no pueden comprender cómo Dios puede tener un hijo sin dejar el lado físico, sino su naturaleza. Have any of you ever read the book, The Son of Hamas? ¿Alguna vez leyeron el libro que se llama El hijo de Hamás? Okay, it's a biography of a radical, Es la biografía de el hijo de uno de los a fundadores de leader, Hamás, okay, un líder entre ellos. and he became a Christian. Y él se hizo cristiano. And he said, I did not know Y él dice ahí, yo no sabía the love of God. nada That's sobre what el amor de converted Dios. him. Y eso es lo que lo sedujo a convertirse There al was only cristianismo. fear and force. Porque en mi religión In solamente hay fuerza y temor. Ese es el Islam. Okay, so that's how ignorant that world is. Y, That world. es así ignorante que todavía ese pueblo sigue siendo. Okay, again, it's the old world idea of conquest. Entonces,
todavía con la vieja idea antigua de la conquista por the fuerza. God of old and the God of today is one of conquest. Y que el Dios de todos y el Dios de ahora es el Dios que conquista. Those that will not believe Y aquellos que no crean must be killed. deben ser ajusticiados. That's the thinking. And therefore, when they kill the unbelieving, Y entonces es así como piensan y por eso es que cuando matan están there's a creyendo reward for them. que hay un premio para Again, ellos. another form of works that is very violent. Entonces, de otra manera decir es que el avance tiene que ser violento. Because they're sensual people, he adapted to their sensual character. Porque es una gente muy sensual y su religión se adaptó a sus características. Now, I don't know what is going to wait for the women who get to heaven, Y yo no sé qué esperarán las mujeres que llegan al paraíso musulmán. but the men are going to have parties. Pero los hombres la van a pasar muy bien, fiesta, y va a haber mucha cosa buena. You'll have many wives. Y vas a tener muchas mujeres. They're not going to be your wives. Okay, they're available to you. Es decir, van a estar ahí disponibles para ti, no But tu propio harem. that's the basis of conversion, that what you're going to get if you follow and submit to Allah. Esos son los premios que tú consigues si te sometes a Alá y a su profeta. So by doing so, they believe they're submitting to God. God is a severe, Entonces para ellos el Dios de esta idea es sumamente severo and it fits their violent character. y encaja perfectamente con su carácter violento. Okay. So that's how he got his following, because he accommodated. Y entonces es así como él consiguió sus seguidores, porque él acomodó su sistema a la realidad. Before he did this, it was pretty much philosophical. Porque antes de esto las ideas eran mayoritariamente filosóficas. Next phrase. And actually, he was not followed but by, they say, 13 followers in the beginning. Y la verdad es que al comienzo solo tenía 13 seguidores. Okay. Yeah, okay. Jesus had 13. Jesús también tuvo 13. Okay. It's interesting. Y es interesante. And so, because of his philosophical teachings, it was not popular. Por causa de sus ideas filosóficas, al aplicarlas, pues no eran tan populares. I mean, it meant to do away with all the practices and all the things that they had been worshiping. Y porque la gente no quería deshacerse de todas las prácticas y liturgias que habían estado And their celebrando. character is also volatile. Y el carácter también era muy volátil. And they turned against him. Y entonces Threatened his life. la gente misma le opuso y amenazó su vida. So he went to, as you say, Medina, Entonces tuvo que escapar y irse a Medina, okay, where he could continue if he could. donde él podía continuar con el desarrollo de sus ideas. Okay. And as he contemplated and thought Y mientras él pensaba y contemplaba, what he had to do to ¿qué es lo convince people, qué tendría que hacer para convencer a la gente? not only was Allah real, No solo Alá era real, one God, un solo Dios, Allah, but he was the prophet. pero la otra parte es que él era su profeta. Okay, something in him, of course, made him chief of this belief. Obviamente, One to de teach. sus ideas lo hacían el jefe en máximo de ellas. And as we have witnessed, there is a Nimrod in every corner. Y como ya hemos Okay? Whether testificado, en cada rincón del mundo siempre hay un Nimrod. you're Protestant, Catholic, Seas tú Baptist, protestante, católico, bautista. that's why God is interested in local government, Es por eso que Dios está tan interesado en el gobierno local. managing not widespread territories, No administrando territorios muy vastos o esparcidos, but your local spheres, sino tu esfera local. and not putting all power into one vessel. Y no poner tanto poder en un solo vaso. Okay, that only feeds the power of one man. Y eso solo alimentaría el hambre de poder que tiene el humano. Watch for evil ambition. Porque ahí podríamos ver cómo avanza la maldad. Okay, there is always that tendency if we are not beware again. Y de nuevo, esa tendencia es humana y va a pasar de nuevo si no tenemos cuidado. So not
did he only promise through Allah a paradise Entonces, él no solo prometía a través de Alá un paraíso of delightful de enjoyment, delicias y de disfrutes, okay, that won them over. es But he de- also allowed polygamy. pero a la vez, él prometió eso, pero a la vez permitió la poligamia. All the chaste behavior, Sí. the purity. Ujú. You could keep your immorality and still be a servant, Puedes servir a a servant of Alá Allah. y conservar tu inmoralidad. Okay. Again, ambition for a following, convincing that he was as who he said he was. Y entonces todavía él intentando convencerlos de que él era quien él decía que era, profeta. And he himself began practicing Y polygamy. él entonces también empezó a practicar la poligamia. Okay. So how true was he to the one true God? Entonces, ¿qué tan fiel era al Dios verdadero? Without the true scriptures, his own scriptures. Ahora, sin las escrituras, sino las propias de él. Okay. This is what a case of the ends justify the means. Y este es un caso más en el que el medio justifica, Okay. el fin justifica If los I medios. can get a lot of converts, that's a good thing. Si yo puedo conseguirme una cantidad de seguidores, pues eso será Doesn't muy matter bueno. the method, Y no importa con cuál método lo consiga, because I'm doing good. porque lo estoy haciendo bien. That's what we call a political decision. Entonces, digamos que en ese sentido era una decisión política. So again, as we analyze, or shall we say, self-search Pero digamos que nosotros, al investigar por nuestra cuenta, in education, en la educación, in business, en los negocios, in any kind of leadership, en cualquier tipo de liderazgo que haya, parenting, incluso en la paternidad, we can go in the same philosophy. podemos llegar a la misma I filosofía. have good intentions, Puedo tener buenas okay, intenciones, but are your methods biblical? pero tu método es bíblico, If you have a biblical purpose, tienes un propósito bíblico, okay, are your methods biblical? o The means, how you get los arrive medios at que that. utilizas para llegar a ese objetivo Are you son, cut corners? o estás cortando esquinas y Okay. tomando Or atajos, do you violate certain principles? o violamos ciertos principios por Well, el fin. it doesn't matter, okay? Y It's just a podemos little decir, thing. pero eso no es tan importante porque el fin es muy I'm bueno. doing good. Yo lo estoy haciendo bien. Do you understand how we rationalize Y this? se dan cuenta cómo nosotros tendemos a That's the work racionalizar. of intellect. Y es la hora entonces del intelecto. It's called you excuse it. Y es como tú te razonas excusarte. But biblically speaking, it does matter, God says. Pero bíblicamente hablando, sí importa lo que dice Dios. Because he has a way, his way, Porque Él tiene su propio método y manera, la of suya, accomplishing conversions. de conseguir, de obtener la conversión y el cambio. How many are false conversions? ¿Cuántas falsas conversiones Okay. hay? We've had in the past some things called crusades or revivals, right? Nosotros tuvimos en el pasado de nuestra historia There- cristiana las campañas gigantes, las Large cruzadas, numbers and audiences, con right? cientos de miles como audiencia conjunta. In my college days. Y en mis años de There are universidad, always these big, huge gatherings of young people and youth, right? habían esas grandes congregaciones de jóvenes That looks like success, y parecían muy exitosas por la and you asistencia. have people walking the aisles. Y teníamos gente que llenaba los pasillos para pasar al The frente. question is, what happens when you leave, when you're gone, not teaching? Y la cosa es, ¿qué pasaba después de que salían del estadio del lugar? Discipling is teaching, not just having an explosion. Ujú. Porque sin el discipulado, no solo tener una explosión evangelística, pero sin discipulado. And none of these young people were directed to any church Y la mayoría de esos jóvenes no fueron conectados o dirigidos a where una they could be iglesia, fed, right? donde podrían establecerse. They may have a spiritual or emotional experience. Quizás tuvieron una experiencia espiritual y and también you emocional. can count the numbers. Y ellos contaron los números. The world counts numbers, you Y know al mundo that. le encanta contar They números. take polls, they Y have toman a- encuestas. right? And that's the world's way of counting success. Y esa es la manera como el mundo cuenta qué tan exitoso uno es. no But es. individual change, Pero el cambio individual, or change of heart, el is cambio de corazón, and these isms, Romanism, ajá, paganism, es justamente And lo que obviaron any estos que ism, estamos hablando, el paganismo, el Marxism, islamismo, el romanismo y todo socialism. ismo, se le olvida there's eso. also something called Christianism,
Y algunos llamarían también el You cristianismo. say Christianismo? Oh, Cristianismo, ya. okay. That's like a movement. Y el cristianismo ahí suena es como un movimiento, Where you organize a group donde organizas tú un grupo to bring change. para hacer cambio. It's masses. Es okay, it's like- las masas. It's like a glacier moving. Es como everything un in its glaciar way. moviéndose lentamente hacia Yeah, but God in history doesn't accomplish His way that way. Pero en la historia no vemos a Dios cumpliendo sus Do you have a word propósitos for de esa Christianity? manera. ¿Tenemos una palabra para Christianity? Sí, cristiandad. Oh, not ismo. No, Okay. Well, good. That's good. Christian, Okay. Yeah. cristiandad. Okay. What do you say for individuality? Individualidad. Okay, Tad. Is it TAD at the end? Is yeah. last. Okay. I noticed that there is again, when T&L was written, Teaching and Learning, in the Red Book, En el libro rojo de Enseñar y Aprender, I think there's a term called individualism. creo que ahí aparece en alguna vez la mención del individualismo. Okay. No, that's the same thing. Everything is viewed by you. Okay. Todo debe ser visto a través de ti, el individuo, Right. You determine porque el individuo determina what's true, qué es la verdad, what is good. qué es lo bueno. That's individualism, like humanism. Eso es, pero ahí suena como individualismo, como el humanismo. What you do is you bring Christianity or you bring Islam into the level of human reasoning. Y lo que hacemos es que un sistema como el islamismo o el cristianismo lo llevamos bajo los mismos parámetros del humanismo. This makes sense to an Arabian. Y esto le hizo mucho sentido a Arabia de su época. Yeah, this rings true to him. Yes, this is the way life should be. Y entonces la gente dice, sí, tiene sentido, esto es como la vida debe Yes, vivirse. this is the kind of reward we're looking forward Y ese es el tipo de premio que nos encantaría If I obtener. kill for Islam, Si yo mato por el Islam, that's the ultimate reward. eso es me da el premio máximo. That sounds not healthy, but that is conforming to No suena tan saludable, pero hay que conformarse con el the sistema. national character, right? Y de nuevo, tenían la tendencia de carácter que necesitaban esto. So it appeals to the senses, right? Esta doctrina apelaba a sus propios sentimientos o sentidos. Evolution La evolución, appeals to the human intelligence. como la evolución apela a la inteligencia right? humana. That's important. Y eso es importante recordar. Science, you see. La ciencia apela, We have to prove it. porque tenemos los medios para probar que es así. And so we go by observation. Y lo hacemos a través de la There's observación. nothing spiritual in life, just Y the physical, decimos, material. no hay nada espiritual en este mundo, todo es material, todo es físico. So what we have here is that it conforms to the vanity of human intellect. Entonces, intelligence, hasta la religión es science. conformada de acuerdo a la vanidad de la inteligencia humana. What I know, what I experience Lo que is yo what's sé, true. lo que yo he experimentado, esa es la verdad. So I look at the animal kingdom. We're all in kingdoms, right? Y cuando miramos los distintos reinos y miramos el reino animal And you start with man. y comenzamos con el hombre, What comes before man? ¿qué viene antes del hombre? What looks like man, but ¿Qué es not lo man? que parece un hombre en el mundo animal, pero no lo es? Oh, the ape, Oh, the gorilla, sí. right? Los He's got monos, fingers, and you go all the way los back, changos. right? See, you deduce that way. Entonces, ellos deben ser nuestros antepasados más cercanos. That's science. Y eso es ciencia. Because you see similarities. Porque tiene que ver con las similitudes. It makes sense if there's no God. Y obvio, si no hay Dios ni otra respuesta, entonces esto tiene sentido. So when you want to learn psychology, Entonces, cuando tú vas a aprender psicología, digamos, okay, and study human behavior, how es decir, people, why do they do this? estudiar el comportamiento humano, ¿por qué el humano hace lo que hace? You study animals. Tienes que comenzar con los animales. Okay, if you study animals, you'll know what to do with human beings. Porque si tú estudias los animales, vas a saber qué hacer con los humanos. Okay, if the rat does this, Si la rata hace esto, then I can get human beings to do the same entonces thing. yo puedo lograr que los humanos hagan lo mismo. It's cause and effect. Es causa y efecto. Haven't you been taught that? ¿No te enseñaron acaso así? Yeah. Oh, ya.
That's individual. Okay, and it appeals to the Northern European. Pero eso apela especialmente a los europeos del You norte. think the Greek? Okay, you're all Europeans. Y bueno, y ustedes porque son Except descendientes me. de europeos. Okay, don't ask me what appeals to me. No me pregunten qué es lo que me apela a mí. Rice, El arroz. food. Comida, sí. The Chinese Los chinos in China en China. their main fear was starvation. Su mayor temor era morir de hambre. Famines every year. Porque había hambrunas cada They año. did not know how to take dominion of their geography. Y It's so todavía big, no sabían cómo It's so tomar big. dominio de su geografía. right? And so that's why Chinese have restaurants. Y es por eso que los chinos tienen restaurantes por todas partes. Okay, we had a lot Restaurantes. restaurants because they could eat the leftovers. Y porque ellos se pueden comer lo que quede. Okay, don't tell him when I told you that. No le digan a nadie lo que yo les But acabo de when decir. Mao Zedong came, Cuando vino Mao Zedong, promised them food. les prometió comida. Right? You'll be fed, no more famine. Y no van a aguantar hambre, van a comer Okay, bien. we'll take care of that. Y vamos a cuidar de eso. Basically, the Bible tells us there's a verse, and their God was their belly. Y entonces básicamente la Biblia nos dice que aparecen los que predican cuyo Dios Now, es when he el says belly, vientre. it means their fleshly desires. Entonces cuando habla del estómago, el vientre, está hablando de sus apetitos But for naturales. somebody, it was not to die from starvation. Y para ellos, los chinos, eran no morir de hambre. Okay. My parents did not have a restaurant. Mis padres no tienen restaurante. They had a laundry. We had clean clothes. Ya, solo pusieron una lavandería para lavar ropa. Okay. My dad starched everything. Mi papá quemaba todo lo que cocinaba. Okay. So again, we can see the multiplication of this. And Y con el tiempo empezamos a ver la multiplicación de este they sistema. only accomplished one thing, was to get rid of idolatry. Entonces, solo consiguieron una cosa, era deshacerse de la idolatría pagana. Allah, one God. Porque entonces convergieron con Alá, And un solo modern Dios. textbooks, Y los textos modernos, when you come to monotheism, cuando llegamos a estudiar el monoteísmo, that's advancement. eso es un avance. Advancement in intelligence. Un avance en cuanto a la You don't inteligencia. worship many gods, but you come down to one. No adoramos muchos dioses, sino que llegamos a resumir And que es the uno. height, the fullest intelligence. Y entonces es de la forma de inteligencia más alta el monoteísmo. No God. Y luego, después de eso es que no hay ninguno. Many gods, one God, atheism. Muchos dioses, un solo Dios, ateísmo. Okay, those are the ones that are the most intelligent. Y entonces aquellos que no creen en ningún Dios son los más And inteligentes. that's what they tell the Chinese people in China. To Y the esto es lo children. que le han enseñado a los chinos allá en China. And they say that Christians worship a ghost. Entonces ellos allá dicen que los cristianos adoran a un fantasma. So how superstitious and how unintelligent are Entonces, que los Americans. cristianos qué tan supersticiosos y qué tan poco científicos Now pueden these are ser. little children. Sorry. Little children. Y esto es lo que se les dice, la historia que se les dice a los niños. They don't know what America is. Y entonces ellos no saben ni conocen Norteamérica, los But they're cristianos de putting allá. in their minds the superiority Pero sí le están sembrando la idea de la superioridad of atheism. del ateísmo. And so it doesn't matter right or wrong, just get it done. Entonces no dice si es bueno o es malo, solo hazlo. That's the mentality of an atheist, isn't it? Y esa es la mentalidad del ateísmo. Okay. That's the empty vanity of the thing, Es, destruction of the thing. es la vanidad vacía. So, well, next month, I want to begin what eventually happens. Entonces yo quiero continuar con lo que eventualmente sucedió. All the churches in the Middle East, Todas las iglesias que hubo en el Siria, Medio Oriente, Siria, Egypt, Egipto, Northern Africa, el norte de África incluso. okay, they're able to eat them up. Entonces el crecimiento musulmán se los devoró. Again, the ignorance, De nuevo, por causa de la the ignorancia weakness, y la debilidad cristiana de lack entonces. of scriptures. Escasez de las escrituras, Okay. por ejemplo. Not deep rooted Y no tenían raíces profundas. and easily given away to, again, the force. Y fácilmente entonces se dieron ante las medidas de fuerza. Now, there's still persecution by Muslims.
Todavía hay persecución por causa de los in musulmanes these places. en estos mismos lugares. Turkey is all Muslim, but that's where there used to be Ephesus, there used to be Turquía Cappadocia. incluso, y es donde estaban las 7 Churches iglesias of Paul mencionadas are por... all gone. Y todas esas iglesias plantadas por Pablo ya no The first existen century churches. por causa de la persecución contra la iglesia. Doesn't mean that there's not going to be a full circle, but right now it's because of this philosophy, this Entonces no quiere decir esto que la historia no vuelva el círculo de su giro de 360, pero ahora mismo es como está. again, it's a warning, isn't it? Y esto es una advertencia para Now, todos. when the Bible does come into the language, Porque cuando la Biblia es traducida al idioma del pueblo, there is a rekindling hay of Christianity. un renacimiento, un reencender del But today cristianismo. they are persecuted churches. Pero ahora mismo allá hay iglesias que son It's perseguidas. amazing under this system. Es increíble cómo bajo ese Okay? sistema They exist, but they are very small, existen, pero son muy and they pequeñas suffer terribly. y han sufrido Now we have terriblemente. we have the blue and the red, right? Pero ahora tenemos dos principales, el azul y el rojo. Interesting that after Muhammad passes away, Y interesantemente, después de que Mahoma murió, who takes over? ¿quién tomó el poder? Now, Muhammad is still the prophet, Porque acuérdense, Mahoma era el profeta. okay? And we have the kings of these nations are called caliphs. Y entonces los líderes de estos reinos se llamaron los califas. And the question is, who is going to continue the conquest? Entonces la pregunta era, ¿quién va a continuar con la conquista del Islam? Again, the idea of conversion is conquest. Acuérdense que para ellos conversión es conquista. Okay, we must not use armies for conversion. Obviamente nosotros no debemos usar ejércitos para convertir, And the Romans had, pero los romanos los tuvieron. and so there is a division. Y actual entonces division. hubo una división en el mundo islámico. There is enemy divides against itself. Y el enemigo realmente sí se divide a sí mismo. Today it's Arabia versus Iran. Y todavía hoy, entonces es Irán versus They Arabia. have been warring. Y han venido guerreando entre ellos. So again, weakened by this division. Y han sido entonces también debilitados por esta división. And again, it proves the system itself is its own enemy. Y entonces prueba esto que el sistema es su propio But enemigo. there's a competition for supremacy. Obviamente entre ellos hay una competencia por la supremacía. Arabia today, Muslims are called Sunni, Los de la península arábica son una rama del Islam que se llaman los and sunís. Iran is Shia. Y los de Irán son los sunitas. Okay. Shiitas, perdón. Oh, really? Okay. And it's who is going to take civil power? Entonces, ¿cuál de los Of dos all va a the tomar el Muslims. poder civil sobre todos los musulmanes? Okay. And that's the debate. Y ahí está la Who's the batalla. excuse me. Who's the legitimate civil ruler of all of Muslims? ¿Quién es el legítimo gobernador de todo el mundo musulmán? Recently in modern history, Recientemente en la historia moderna. and both of them, by the way, are enemies of Israel. Pero una cosa que sí tienen en común es que los dos son enemigos de Israel. The interesting thing recently is that America Una de las cosas interesantes recientemente es que los Estados Unidos has come along in Arabia, se ha acercado a Arabia made treaties with Arabia, y han hecho tratados con los árabes. okay, and taking sides that way, because Iran is a declared enemy. Y ha tomado, se ha asociado con los sauditas porque Irán es su enemigo declarado. Enemies of Israel Son enemigos de Israel and the United y States. también enemigos declarados de los That's Estados Iran Unidos. today. Eso es Irán hoy día. And so, in a sense, making a treaty concerning business, Entonces, el tratado tiene que ver con negocios, okay, not political. no es político. And one thing about having a businessman as a president, Ahora, una cosa de tener como presidente a un empresario you know, business is neutral. es que los negocios Not son religion. neutrales. Okay, but it's about the wealth of a nation. Se trata de la riqueza de la nación, Okay, friendship with business, es decir, amistad sí, pero con not negocio. agreeing with their
form of government, or Puede que no estén de acuerdo con su forma de gobierno y todo lo demás que hagan. which is a wise thing. Y creo que yo que es una cosa inteligente. And friendship with anyone is good, right? Porque la amistad con cualquiera es bueno, ¿verdad? In fact, part of the Monroe Doctrine, Incluso hay una doctrina, what is the name of it? Monroe Doctrine, La doctrina we'll talk Monroe. about that in modern times, is not getting involved in another nation's war. Y básicamente es no involucrarse en las guerras internas de cualquier nación. But okay, you can have friendships though. Pero sí puede ser amigo de todos. See, instead of being enemies, Entonces, en vez de tener political enemies, enemigos we políticos, can both be enriched by business with each entonces other. podemos, tanto Arabia como los Estados Unidos, enriquecernos haciendo negocios. So it's not involved in your internal, Entonces, eso no implica que se involucre el uno en el otro en las cosas internas, in your people, En- but it's to benefit the nation as a whole. en el manejo del pueblo, pero sí es para beneficiar a los socios. Okay. So in that case, we're protected. Entonces, By friendship. en ese caso estamos protegidos por la amistad. Arabia has never declared another nation as enemy except for Israel. Entonces, Arabia no ha declarado ninguna otra nación su enemiga excepto Israel. Okay, so there is that influence. Entonces, está esa influencia ahí. What's good for business? ¿Qué es lo bueno para los negocios? Now, you have a grocery store. Entonces, si tienes tú una tienda, Do you determine your customers by what religion they follow? entonces vas a venderle solo a los que crean como tú. You see? I want your dollar as much as you want my dollar, right? Yo quiero tu dólar mientras tú quieras el mío. That's good relations. Esas son muy buenas relaciones We can't comerciales. say only YWAM people. Solo vendemos a jucumeros. You see? Se Because they're quiere- mutual benefit. Tiene que haber beneficios mutuos. See? That's intelligence, I think. Esa es la inteligencia, creo yo. And by doing business, there is a real good friendship. Y al desarrollar negocios, hay la posibilidad de desarrollar también buenas relaciones. We're treating each other as equals. Al menos nos tratamos los unos a los otros como iguales. You're a customer, I'm a buyer. Entonces tú eres el proveedor, yo soy el comprador. Okay? And we're not one over the other. Y el uno no está sobre el otro. I don't cheat you, you don't cheat me. Tú no me haces trampa y yo tampoco. Okay? I look out for myself, you look out for yourself. Entonces yo busco por mi beneficio y tú buscas por el You tuyo. see, that's good business. Y eso right? es bueno, I bueno para don't go away thinking you took advantage of me. Y yo no me voy a salir de ahí pensando, este me And you're sacó happy. ventaja de mí, Okay, you're happy with yours. and sino I'm que happy tú vas a with estar mine. contento con tu parte y yo con la mía. Okay, that's the proper relationship between Eso es, nations. eso es una relación apropiada entre naciones, We're equal on the same level. donde somos iguales en el mismo nivel. There's no such thing as superior one over the other nation. Y no debería That's haber algo independence. superior, una nación sobre otra, porque amenaza su independencia. Okay. That's what the law of nations says. It's Y not- eso es lo que la ley de las naciones nos dice. It's not competition, Es decir, no es competición okay? And it's not enemies, y no son enemigos, unless, again, you attack, a menos que me ataques. okay? Then it's broken. Entonces ahí se rompe el convenio. So this is still the way it is in those nations. They're weakened by division. Entonces esto es todavía así, que están debilitados por la división en el mundo And musulmán. what begins to happen because of this kind of contact? Ahora, ¿qué empezó a suceder por causa de este tipo de contacto? There are different levels of Islamism. Es que hay distintas categorías o niveles de Islam. There's the irrational, Hay uno que es irracional, emotional, hay otro que es and the emocional more peace-loving. y luego los más civilizados. They say Islam is a religion of peace. Y entonces son los que dicen estos que el Islam es una religión Well, de peace paz. has different ranges, right? Pero la paz tiene distintos criterios o But niveles. with contact, Pero okay, por su contacto with the outside world, con el mundo exterior, there becomes a moderate Islamism. entonces los musulmanes moderados se Ok. atemperan por ese contacto. Okay, not aggressive. No son agresivos. The Iranians are the aggressive. Pero los iraníes sí son agresivos en sus conceptos y fe. So that's a good change Entonces, ese es un buen cambio by friendship. y por la amistad.
So the division there makes it not as powerful as it once was. Y justo esa división en el mundo islam no lo hace tan poderoso como antes fue. The way we deal with, shall we say, declared enemies, Lo que deberíamos hacer cuando hay enemigos que se nos declaran we don't go to their store anymore. es que ya no vamos a su tienda más. Yeah, we're not going to buy anything from them, Entonces no vamos a comprarles nada de eso. right? And that's your choice, right? Y esa es tu prerrogativa, We're not obviamente. going to buy your oil. No voy a comprarte tu petróleo. That's how you get rich, oil, right? ¿Y cómo más va a enriquecerse si no vende? We're going to produce our own oil. Nosotros vamos a producir nuestro That's propio petróleo. independence. We don't need your oil. No necesitamos tu petróleo. So there we go, right? Ahí está. My choice. Es mi decisión. Okay, that's free trade. Y eso es negocio libre. I think that's the wisdom. Comercio of God. libre. The wisdom that God has put on the law of nations. Y creo yo que Dios ha puesto mucha sabiduría en la ley de las naciones. And that comes through Reformation. Y The eso Bible. procedió a través de la reforma. Okay. Once the Bible is in the hands of the people in the nations, Una vez que la Biblia está en las manos del pueblo en cada they nación, understand, first of all, the law of nations. entienden, y en primer lugar está la ley de las naciones, That we are to be separate from each other. y es que tenemos que estar separados los unos de los otros. But people, let's say Putin, doesn't like separateness. Pero a Putin no le encanta ese concepto de federación o separación. After World War II, Después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin Marxism Stalin y el marxismo conquered 15 nations. conquistaron 15 naciones Weak nations. vecinas que eran débiles. They were called the Union of Soviet Y Republics. eso lo llamaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. In 1991, when you got your religious liberty, Y en 1991, cuando los colombianos obtuvieron su libertad all religiosa, 15 got separated. todas esas 15 naciones también se 15. separaron. They 15. lost 15 nations overnight. De una noche para otra, 15 naciones se desprendieron de No more la... money. Y ya no había más to dinero support them. para apoyarlas. It didn't happen overnight, but all of this was disintegrating. Y until- obviamente hubo un proceso gradual de desintegración antes, previo. So what is God teaching us? Entonces, ¿qué nos está enseñando Dios? All of that is counterfeit. Y es que era una unión It's not falsa. false. And this is what people are learning as historical teachings. Y eso es lo que la gente está aprendiendo como enseñanzas históricas. But sometimes one Nimrod rises up. Pero algunas veces se levanta un Nimrod. But I'm better than the rest. Yo soy mejor que el resto. I can do this. Yo puedo hacer esto That's bien. the reasoning again of not only a Nimrod but humanism. Y ese es de nuevo el razonamiento no solo de Nimrod, sino del humanismo. I'm superior Soy somehow. superior de alguna manera. Okay. So what are they all trying to do? Entonces, ¿qué es lo que cada uno de estos sistemas está intentando hacer? Romanism, Paganismo, romanismo y el Islam. to control man's Controlar, depravity. Okay? controlar la depravación humana. Now, some say if you can't defeat them, then accommodate them. Entonces, alguien dijo, si no los puedes derrotar, entonces a ver cómo te acomodas. And this is what we find in your Constitution. Y esto es lo que encontramos en nuestra Constitución. Let's coexist somehow, Es, tolerate each other. vamos a coexistir, de alguna manera tenemos que tolerarnos. That's what Islam did. Y eso es lo mismo que hizo el Islam. Was to use what is common among the people, Usó lo que era común o en común entre el pueblo make this religion fit them, y hacer entonces que su sistema se encajara con ellos accommodate the character y se acomodara a su carácter and worldliness. y a su mundanalidad. Christians say, let's accommodate the worldliness, Y entonces, y cristianos, hay cristianos que dicen acomodémonos al mundo. the love of the world, the Por- pleasures of the world. y, es decir, con el amor por el mundo y con los placeres del mundo. Let's make it fit that. Que encajemos con We can esto. still have Christianity, Todavía tendríamos cristiandad, but it will be expressed this way, pero sería expresada de esta manera, ¿no? okay? Which compromises the Porque character. obviamente que compromete el carácter. So instead of raising the character, Y en vez de levantar el carácter, pues lo you make disminuimos. your house include the character, fit the character. Entonces, incluso los de mi propia casa, que su carácter se acomode con esto. It really reveals the quality of character in any particular place. Pero es justamente lo que ocurre en la casa que revela la calidad de carácter en cualquier lugar.
So all of it is without Christ, without system. Entonces, en todos esos sistemas es realmente lo que se desarrolla sin A Dios. system of rules, a system of promises and Un rewards. sistema de reglas, de promesas y de premios. That's the means to the end. Esos son Okay. los medios para el fin. Okay. The only thing that they actually accomplished, La única cosa que cada sistema alcanza okay, was the idea that one God, es solo que hay un solo Dios, but who speaks through one man. pero que habla a través de solo un hombre. Okay. And so it's all concentrated again. Entonces de nuevo es poder concentrado. So just like heaven, it's all concentrated in one God, one supreme Entonces sí, being. como en el cielo todo está concentrado en un ser supremo Power único. on earth is concentrated. Entonces el poder ahora en la tierra, la idea es concentrar Through todo el one poder instrument. a través de un solo Okay, instrumento. they're God. Ese es su Dios. Allah, Alá. okay, the Pope is representative of Alá en el mundo musulmán, el Papa en la the iglesia romana. Creator, okay, and then we have paganism. Y luego tenemos el paganismo. Okay, the intellect, the most intellectual, most Donde el intelecto o la persona más Scholar, intelectual, as it were. los eruditos son it's the same form with the purpose of controlling man's la misma forma al final con la intención de controlar his la gente behavior, y controlar el comportamiento and they're externo. ineffective. Y obviamente todo en los tres casos son The thing they have in inefectivos. common is external activity, external works. Solo tocan la manifestación externa. Some more severe than others, but Ad- always ending up Unos in de una manera más severa que otros, pero death and destruction. todos terminando con muerte y destrucción al final. So we have almost 1,000 years under Romanism. Así que hemos tenido por lo menos 1000 años de catolicismo Okay, and they reach the end of themselves, y llegaron al final de su capacidad and then there's no change. y no No hubo real cambio, change. no hubo Okay. cambio verdadero. These systems have their own story, Esos sistemas tienen cada uno su propia and historia they all have their same ending. y todos han tenido el mismo And fin. it's a pattern. Again, there is no progress in man. Es un patrón repetido, no hubo progreso humano en ellos, en Again, we're esos dealing sistemas, with man spiritual. porque no tratan con el ser humano a nivel espiritual. The spirit of rejection of God as authority. Y luego en el Islam el rechazo a Dios como autoridad God espiritual. is too severe. Dios es demasiado severo. We've got to do another system Tenemos que, that will accomplish the same thing. tenemos que inventarnos un sistema que alcance lo mismo Make the world a better place. y haga el mundo un mundo Or mejor. reach an ideal. Alcanzar un ideal, Okay. But it's missing again the love of God, pero de nuevo le hace falta en el centro el amor de Dios. which is not punishing. Y este amor This is all no punishing, right? no incluye castigo. En el Islam es castigo. It's already punished by your own conscience, if you will. Es decir, el castigo debería ser producido por tu propia conciencia, But it's a system of punishment. pero no en el Islam. Y un sistema de castigo. Following again the law that is presented to you to do and accomplish certain obligations. Y entonces, como consecuencia de que se te presentó la ley y debes seguir ciertos comportamientos u obligaciones. By the time this comes to a point in history Y cuando llega un punto en la or historia in a nation, o en una nación okay, they're ready. Okay. y están listos, It's not paganism, it's not Romanism. entonces it's no not será el paganismo, el Islamism. romanismo, As ni severe el Islam. and as powerful they are Aun cuando estos tres sistemas son poderosos y severos to threaten, para amenazar to reward, y para premiar, it doesn't affect esto no va a afectar the good they think they are accomplishing. It el won't. bien que piensan que pueden lograr. It's a spiritual requirement of belief. Porque se requiere Always una actitud espiritual de creer. And so they're ready to read the Word of God, to Y know. por eso decimos que esos tres sistemas están listos para leer la palabra It de seems Dios. that God took, let's go down to the bottom page, allowed men and nations to go through these systems Y creo que Dios ha permitido a través de la historia que los humanos pasen a través de uno de esos tres sistemas until they're ready
hasta que la gente esté lista to return to the Word of God. para the volver, gospel. regresar a la verdad del Evangelio. It's that length of time. Y se tomó esa porción de tiempo. This is God dealing with the world. as Y it es is. la forma como Dios lidia o trata al mundo. And nothing but hardship and misery and death in many Y cases. obviamente a través de dificultades, de muerte, de vicisitud. In the book that I recommended, The Son of Hamas, Entonces yo les recomiendo una vez más que se lean el built librito on hatred El hijo de Hamás, of que, the enemy. que Really. está hablando de cómo construir su vida alrededor del odio hacia el enemigo. Okay. It wasn't, and he began to question some of the actions he was watching in the leadership. Pero eventualmente él empezó a cuestionar las acciones que cometían sus propios líderes. His father was a leader in Y su padre era uno de los líderes fundadores and de he was Hamás. himself a spy, a worker for the Society of Hamas. Y él era un espía que también trabajaba a favor del As a grupo young Hamás. man, educated, Y como joven, un hombre watching and educado seeing things happen, y observando todo lo que estaba pasando. began to doubt. Entonces ahí es así como empezó a Why dudar. is he saying these things and doing something ¿Por else? qué for dice instance? Okay. esto y hace That's esto always, otro? but you're up close and personal to see these things. Y entonces tienes que ser un testigo ocular para poder ser desafiado con estas When cosas. evil is exposed, it's against your own reasoning or conscience. Cuando la maldad es expuesta es cuando esa se manifiesta contra tu razón y tu conciencia. Then he was ready to hear something else. Y entonces ahí ya estaba listo para escuchar otra cosa. That answered his questions, answered some Algo of que his contestara a sus preguntas. Okay. We can stop here and Paramos aquí go on tomorrow. y seguiremos.